Buenos días. Una de las partes más bonitas de esta construcción del templo, de estos capítulos de Segunda de Crónicas, es cuando Salomón toma el tiempo para dedicar el templo, la casa que había construido, a Dios. Como vemos, no tan detalladamente como en Samuel, él construye cada parte que lleva a la casa de Dios, lleva al templo de Dios. Recordemos que él había ido a ver el tabernáculo. Quizás allí se fijó qué partes tenía, cómo debía hacerlo, qué proporciones tenía, porque, por ejemplo, el lugar santísimo que Salomón construyó era un cubo, tenía proporciones parecidas a las del lugar santísimo que había en el tabernáculo. Y recordando que el tabernáculo había sido una obra completamente instruida por Dios, en sus medidas, en sus partes, en todo el mobiliario, Dios había inspirado completamente esto y había puesto a 2 personas a quienes llenó de su espíritu para poder construir exactamente lo que Dios quería que ellos hicieran y mostrar así su grandeza. El templo es mucho más grande y mucho más majestuoso, pero contiene los mismos elementos que tenía el tabernáculo. Y esto es muy especial. Probablemente Salomón fue a ver esto, pero sin ninguna duda Dios había guiado este proceso, había inspirado a los artistas que lo hicieron, porque Salomón se lo pidió. Salomón pidió a Dios que le ayudara a hacerlo. Y él tardó 7 años, 8 años creo, ¿no?, en construir el templo. Y es de una majestad increíble. O sea, digno de Dios. Realmente él amaba a Dios, David amaba a Dios. Y ambos, cada uno en su papel, le pusieron toda la intención y todo el sentido y todo el amor a hacer algo digno de Dios. Y esto es maravilloso. Cuando ya está terminado, entonces Salomón convoca al pueblo y dice: vamos a dedicar este templo al Señor. Y en cierto momento la nube se posa encima, tanto que mucha gente se fue como con miedo, no estaban acostumbrados a ver la presencia de Dios tan claramente cerca de ellos. Pero es increíble cómo Dios viene y habita en ese templo, en ese templo que manos le hicieron, manos humanas le hicieron. Él quería estar cerca del pueblo y este siempre fue el pensamiento de Dios, siempre fue su deseo, estar cerca de las personas, y por eso hizo el tabernáculo y por eso en esta ocasión pues permitió que se hiciera un templo y también ayudó en la construcción. Entonces Salomón dice básicamente: yo ya hice mi parte, ahora tú haz tu parte, por favor. Y que le dice a Dios en una oración detenida y con mucho detalle. Salomón pide al Señor que sea siempre misericordioso y fiel hacia su pueblo. Recuerda que ellos son su pueblo y que vayan donde vayan, siempre haya este deseo de estar cerca del Señor, y que el templo sea esa motivación y esa figura que esté presente en las mentes de todas las personas para que ellos oren hacia el templo y sean escuchados. Y le dice: Señor, por favor, si alguien ora hacia tu santo templo, aunque esté muy lejos, escúchales. Tú oirás desde los cielos y perdonarás y ayudarás y guiarás, y todo lo que Salomón le pide. De alguna manera él está profetizando el exilio, ¿no? Porque allí también dice que si algunos estuvieran lejos durante un tiempo por su maldad, allí está también esta profecía. Pero el deseo de Salomón de que el Señor escuche, a pesar de todo lo que sabe que humanamente podemos hacer, y el Señor escucha, y en eso es fiel. Y de hecho Daniel, muchos años después, oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque allá estaba el templo, y ellos en ese tiempo tenían que acercarse al templo para orar, por lo menos dirigirse hacia allá. Pero hoy en día nosotros tenemos un privilegio muy grande, por el que yo no sé si tú en algún momento le has dado gracias a Dios. Nosotros podemos acercarnos a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en lugares donde
nadie más nos ve, el Señor sí está. Y Él nos escucha, y cuando clamamos a Él, Él escucha. Cuando estamos afligidos, Él escucha. Cuando estamos alegres, Él escucha. Y de alguna manera, Él escucha todo de la misma manera como Salomón se lo pidió dedicando el templo. Él hablaba de todas estas situaciones y de todos estos sentimientos que en algún momento se podían presentar. Salomón amaba a Dios y conocía a Dios y sabía que Dios podía estar presente allí todo el tiempo. De hecho, se lo dice en varias ocasiones. Le dice que tus ojos estén abiertos sobre este lugar de día y de noche. Te queremos cerca, Señor, te queremos aquí, cerca de nosotros, hablándonos y nosotros escuchándote, y nosotros hablándote y tú escuchando. Y esto es muy especial en nuestro caso, que podemos disfrutar de una cercanía mucho mayor. Yo no sé si Salomón se alcanza a imaginar en algún momento que esto llegaría a pasar. Todo lo que él dijo lo tenemos presentes en nuestra casa y en cualquier lugar donde nos encontremos. Tú siempre estás, Señor. Y eso es lo que él quería decirle al Señor. Y es lo que nosotros podemos decirle y podemos disfrutar de su presencia todo el tiempo. Hoy en día la presencia del Señor no es una nube que baja y se posa en un edificio de piedras, de oro, de lo que sea. Hoy en día nosotros somos el templo del Espíritu, que es Dios. Y Dios vive en nosotros, por tanto nosotros vivimos en su presencia. Y yo no sé por qué motivo exactamente, pero todavía hay muchas personas que cuando llegan a un culto piden al Señor que vaya, que baje con su presencia. Y yo creo que el Señor se debe reír y decir, oye, pero si estoy todo el tiempo contigo, ¿qué más quieres que esté? Pues a nosotros los humanos nos gusta tener como esas figuras y esas formas para hacerlo más real, para que parezca más real para nosotros. Con nuestra mente limitada no podemos entender muy bien cómo hace el Señor para estar todo el tiempo con nosotros. Pero si nosotros somos conscientes o fuéramos conscientes de que el Señor está todo el tiempo con nosotros, no sé qué haríamos, o mejor dicho, no sé qué no haríamos. Que el Señor nos ayude a ser conscientes de esto, que el Señor nos ayude a estar orando todo el tiempo con la confianza de que Él sí está cerca. Si tú eres hija de Dios, tú has pedido perdón por tus pecados y le has pedido al Señor que venga a tu vida y la dirija, seguro que tú eres templo de Dios y allí mora su presencia constantemente, todo el tiempo. Y esto es un privilegio maravilloso que ya quisiera Salomón, el rey más rico, tener. Así que siéntete privilegiada y sobre todo disfruta ese privilegio, ora todo el tiempo, háblale al Señor de todo lo que te pasa, compártele tus alegrías y tus penas y disfruta de su compañía, de su voz, que Él te habla a través de la palabra de Dios. Aunque somos pequeños o grandes, podemos escuchar su voz, porque Él nos dejó la palabra para que podamos abrirla y entender y leerla y aprender y obedecer sobre todo. Que el Señor nos ayude a entender esto y a ponerlo en práctica. Todos los días el Señor está cerca, porque somos templo del Espíritu Santo, del Dios mismo que vive en nosotros. Dios te bendiga este día.